¿Sabéis cuántos tipos de horno hay? ¿Siempre es recomendable precalentar el horno antes de introducir la comida para que sea cocinada? Los hornos con ventilación forzada ayudan a reducir el tiempo de cocinado, pero ¿siempre recomendable? Hola, me llamo Amadeo y hoy, como siempre, voy a responder a esas preguntas y vamos a ver muchas más cosas relativas a los hornos y al uso eficiente de los mismos para disminuir el consumo eléctrico y con ello nuestra factura eléctrica. Así que, bienvenido al sorprendente mundo de los hornos. Recuerda que en mi vídeo número 8 pudimos ver todos los electrodomésticos de la casa y los ordenamos por orden de consumo. Hemos hablado del frigorífico, hemos hablado del televisor, hemos hablado de la lavadora. Bien, hoy hablaremos del horno. Por otro lado, en mi vídeo número 1 hablo de cómo se integra este vídeo dentro de toda la serie de vídeos donde hablo de cómo ahorrar en todos los gastos de la casa. No te voy a decir que con este vídeo te vas a ahorrar una pasta, pero bien es cierto que si necesitas ahorrar, es bueno siempre tener en consideración todo lo que voy a decir, porque ten en cuenta que al cabo del año una cosita de aquí, dos de allá, cinco de allí, al final hace una gran cantidad de dinero, mucho más de lo que nos puede parecer. Y ahora sí, dicho todo esto, ¡comenzamos! Voy a empezar a hablar de los tipos de hornos que existen y de las características de los mismos. Esto me ayuda a comprender qué horno es el más adecuado según mis condiciones particulares y el hábito de consumo que yo tenga. Venga, vamos a por ello. Horno convencional, resistencia arriba, resistencia abajo, baratos, pero limitados. Meto la comida y lo que ocurre es que el calor no se reparte de forma uniforme. Por lo tanto, la comida es posible que esté más cocinada de un sitio que de otro. Eso lo habremos visto bastantes veces si tenemos este tipo de hornos. Horno con ventilación forzada. Resistencia arriba, resistencia abajo, ventilador. ¿En qué me ayuda el ventilador? El ventilador me ayuda a repartir el calor de forma uniforme y por lo tanto toda la comida se cocinará a la misma velocidad. También me permite llenar más el horno y aprovechar que lo pongo en marcha porque todo lo que yo meta se va a cocinar a la misma velocidad gracias a ese ventilador. Por otro lado, el ventilador también me ayuda a que la comida se cocine de una forma un poquito más rápida. Por lo tanto, consumiré menos energía cuando utilizo un horno con estas características. Horno de vapor. En este caso es como el horno anterior, pero tengo la opción de poder inyectar vapor. ¿Y qué me aporta el vapor? El vapor me aporta que los alimentos se cocinen de una forma un poquito diferente. Por fuera se quedan crujientes y como genero ese ambiente de humedad, lo que ocurre es que el alimento no pierde tanto líquido y se queda mucho más jugoso. Bien, hay que tener precaución porque hay hornos que combinan las características de un horno seco junto con las características de un horno de vapor y hay hornos específicos que son solo de vapor y por lo tanto no pasan de 130 grados y estoy más limitado a la hora de poder cocinar. También hay que tener una cosa en consideración. Los hornos de vapor hay que realizar un mantenimiento y utilizar algún tipo de desincrustante de vez en cuando. Horno pirolítico. ¿En qué me ayuda esto? En la limpieza. Bien, no me ayuda a ahorrar, pero por lo menos me hace la vida más fácil. Hace que la temperatura interna del horno alcance una temperatura muy elevada de forma que carboniza la suciedad y rápidamente después con un trapo húmedo puedo retirar toda la suciedad del mismo y queda perfectamente limpio. Horno con agua clean. Es igual que el pirolítico, pero en este caso el sistema de limpieza se basa en un sistema de vapor de agua. Ese vapor de agua lo que hace es que reblandece toda la suciedad que hay en las paredes del horno, de manera que cuando acabo de hacer el proceso con un trapo húmedo puedo retirarlo rápidamente y el horno se me queda limpio. Bien, del mismo modo me ahorra tiempo. Ahora que ya hemos visto las características principales de los tipos de hornos que hay, que bien, no son muchos, vamos a ver cómo poder utilizarlos de forma eficiente, de forma que nos podamos ahorrar un poquito de dinero cuando los usamos. Venga, vamos a por ello. Si cuando voy a preparar algo en el horno puedo anticiparme y puedo cocinar alguna otra cosa que fuera a necesitar del horno cualquier otro día, podré evitar tener que poner el horno tantas veces. Bien, si por ejemplo esta noche voy a poner unas patatas y puedo aprovechar para meter unos calabacines, unas berenjenas, unos pimientos que me puedo comer mañana pasado, pues oye, voy a aprovechar y así enciendo menos veces el horno. También recuerda que los hornos con ventilación forzada me van a ayudar a que toda la comida, a medida que haya más, se cocine de forma uniforme y no haya partes que estén más cocinadas que otras. Si consigo poner el horno en marcha 26 veces al año, porque he aprovechado y ya he cocinado esos alimentos en otras ocasiones, hablamos de que nos ahorraríamos 17,5 euros anuales. En cuanto a la clasificación energética, actualmente todos los hornos tienen una clasificación bastante buena, en torno a la letra A.
Pero si tienes un horno que tiene 10-15 años, pues quizá tenga una letra que no se corresponda con las que hay actualmente. Y entonces, en ese caso, es posible que sí que te valga la pena pensar en cambiarlo por aprovechar el mayor rendimiento energético que vamos a obtener con el horno nuevo. Si pasáramos de un horno con clasificación energética D a un horno con clasificación energética A, estamos hablando de que nos podríamos ahorrar unos 12 euros al año. Vamos con un quiz. ¿Es necesario precalentar el horno siempre que vaya a utilizarlo? La respuesta es depende. Bien, si lo que vas a cocinar tiene un tiempo de cocinado mayor a una hora, no es recomendable precalentar el horno y por tanto consumir energía mientras no hay nada dentro. Mientras que si por ejemplo vas a cocinar algo o calentarlo, la típica pizza que metemos 5 o 10 minutos, pues sí, en ese caso es recomendable. Si una vez a la semana evito precalentar el horno durante 10 minutos, estaríamos hablando de que ahorraríamos al año en torno a 6 euros. Y si te está gustando hasta aquí el vídeo, suscríbete. De esa manera tendrás acceso a todos los vídeos que hay en el canal y a todos los vídeos que todavía no he emitido y que son otros tantos. De esa manera también me ayudas a mí a darle difusión al contenido de los vídeos y que más gente se pueda beneficiar. Por otro lado, dale al like si te gusta el vídeo y compártelo porque me ayuda a darle difusión y a que, como decía, más gente se pueda beneficiar. Compártelo con los vecinos, con los familiares, con quien tú quieras. ¿Y tú de quién eres? ¿De los que apaga el horno unos 10 minutos antes para que con el calor residual se pueda acabar de cocinar los alimentos que hemos metido y que estamos cocinando? ¿O de los que cuando ya ve que está cocinado lo apaga y por lo tanto no aprovecha ese calor residual? De la misma manera que antes, si consigo aprovechar durante una vez a la semana los últimos 10 minutos del horno para cocinar los alimentos estando este apagado, estamos hablando de un ahorro año de casi 6 euros. ¿Y eres de los que usa el microondas para cocinar algunas cosas en lugar de hacerlas en el horno? ¿O para precocinar algunas cosas en lugar de hacerlas en el horno? ¿O para descongelar algunas cosas en lugar de hacerlas en el horno? Bien, si utilizas el microondas siempre te va a costar menos tiempo que en el horno y por lo tanto podrás ayudar a reducir la factura eléctrica. Teniendo en cuenta que el microondas ahorra respecto al consumo de un horno entre un 60 y un 70%, si lo utilizamos con frecuencia como una alternativa al horno, este me podría ayudar a ahorrar en torno a 23 euros al año. ¿Y cuántas veces abres la puerta del horno para ver si ya está preparada la cena? Voy a mirar. Voy a volver a mirar. Bueno, pues cada vez que lo abres estás perdiendo calor y por lo tanto estás aumentando el gasto energético del horno. Entonces, intenta a través de la ventana calcular si la comida está preparada, de esa manera vas a reducir el número de veces que abres la puerta, o intentar controlar en base a tiempos cuando la comida estará preparada. También hay que tener en cuenta que si cocinas en el horno cosas pequeñitas, siempre te costará menos tiempo que cocinar cosas más grandes. Si las patatas, en lugar de meterlas a medias patatas, las haces más pequeñitas, te aseguro que te va a costar menos tiempo y con ello evidentemente tendrás el horno menos tiempo en marcha y por lo tanto consumirás menos energía eléctrica. Si realizamos esta práctica de forma habitual, estamos hablando de que podríamos ahorrar al año en torno a 6 euros. Y en el vídeo he comentado varias veces que si utilizas un horno que lleva ventilador, es decir, que lleva convección forzada, el tiempo de cocinado de los alimentos es menor. Pero el menor tiempo que utilizamos el horno cada vez que lo usamos compensa respecto al valor del horno cuando vamos a comprarlo. Vamos a verlo. Consultando las especificaciones de un horno con ventilador cualquiera, hemos visto lo siguiente, que nos indicaba que en el modo convencional este consumía 0,97 kWh por ciclo, mientras que en el modo con ventilador este utilizaba 0,71 kWh por ciclo. Menos consumo porque el producto tarda menos en cocinarse. Esto supone una reducción en el consumo de casi un 27% menos, lo cual supone que si lo usamos 2 veces a la semana, un ahorro año de 7,59 euros. A más veces que lo usemos, más ahorro supondría. Y por lo tanto, antes amortizaría el incremento de coste en un horno con ventilador respecto a un horno convencional. ¿Y qué trucos tienes tú para reducir el consumo energético cuando usas el horno? Venga, compártelos en los comentarios para que todo el mundo se pueda beneficiar. Y los ahorros conseguidos con el horno son... Y la mitad de los ahorros conseguidos en el vídeo de hoy con el uso del horno es de 38,53 euros. Los 38,5 euros sumados a los 246,1 conseguidos ya
con el resto de electrodomésticos que hemos comentado hace una suma de 284,6 euros. Y si sumamos los 38,5 euros ahorrados en el vídeo de hoy, más los 3.773,9 que llevamos ahorrados hasta este momento, hacen una suma de 3.812,4 euros. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todo lo que hemos comentado sobre los hornos y en mis siguientes vídeos iremos comentando lo que nos queda de los electrodomésticos y ya iremos pasando al agua, al gas y a muchas otras cosas que nos van a generar esos ahorros en todos los gastos que tenemos en la casa. Venga, nos vemos.